Ok, bueno, sí, empecemos entonces. Muchísimas gracias a todos, muy buenos días por acompañarnos en esta nueva edición del webinar de Nubos. Para nosotros de verdad es un placer poder ofrecerles en cada instancia de contenido, un poco que está orientada tanto a contadores como pymes para resolver inquietudes, dudas que puedan tener sobre algunos temas de actualidad, como el que vamos a abordar el día de hoy, y que ya, bueno, como ven, ya Oliver nos acompaña. Eh, y lo que vamos a hablar hoy es un tema que realmente preocupa mucho a los contadores porque implica cambios importantes dentro de lo que es el sistema tributario chileno. Ya vamos a ver algunos de esos cambios que contempla y cómo van a estar, digamos, distribuidos a lo largo de este 2020 y 2021 y 2023. Pero la idea de poder desarrollar estas instancias es poder ofrecerle a los contadores información útil que les permita poder comprender cuáles son las particularidades que contempla esta modernización tributaria. Y hoy especialmente vamos a hablar sobre todos estos temas de los gastos tributarios bajo la modalidad de la ley de modernización tributaria. Nosotros, por cierto, estuvimos haciendo en el blog una encuesta consultando a nuestros lectores qué opinaban sobre la modernización tributaria. Y fíjense un poco, esta era la votación, el 53.2% está de acuerdo en que se implementara, mientras que un 46.8% decía que no. Un poco lo que pudimos ver de estos resultados era que ese 46.8% decía que no, porque entiende que aplicar una reforma de este tipo va a demandar en el contador tener que actualizar sobre cuáles son estos nuevos cambios, ¿no? Quizás cambiar un poco sus prácticas, la forma como venía realizando diversos aspectos relacionados con la parte de contabilidad tributaria. Y por supuesto es como que empezar de nuevo. De hecho, algunos contadores decían que era como empezar de cero y que es como prácticamente un círculo que nunca termina y que siempre tiene que volver a empezar. Entonces, eran más o menos como las impresiones que nos daban algunos contadores con respecto a su visión en cuanto a lo que es la implementación de la modernización tributaria. Como ven, el margen es muy estrecho, algunos el sí es 53.2% y el no 46.8%. Un poco la visión está más o menos dividida en cuanto a si están de acuerdo o no con la implementación de la modernización tributaria. Ahora bien, se promulgó la ley, ya la conocemos, se han definido como una serie de laxos, ¿no? Un poco lo que quisimos acá en esta presentación es mostrarle cómo va a entrar en vigencia distintos elementos de la modernización tributaria. Por ejemplo, en febrero ya entró en vigencia la nueva contribución del 1% sobre proyectos de inversión superiores a los 10 millones de dólares. La operación renta de este 2020 va a continuar con los regímenes tributarios que existen actualmente. Recuerden que hasta el 30 de abril tienen para tomar la decisión a cuál régimen tributario se van a digamos, a adherir. En este sentido, el SIC fijo uno, pero ustedes tienen hasta el 30 para decidirlo. De hecho, nosotros para la próxima semana vamos a tener un webinar donde vamos a hablar sobre los nuevos regímenes tributarios para que ustedes así puedan tener una mejor dimensión de qué contempla cada uno de ellos. Se espera que en abril entre la nueva sobretasa de contribuciones, el impuesto de segunda categoría. Para agosto se tiene contemplado la entrada en vigencia de la obligatoriedad de la boleta electrónica para los que ya facturan electrónicamente. Para los que no facturan todavía de forma electrónica, la obligatoriedad va a entrar en el febrero del 2021. Y bueno, y los nuevos regímenes tributarios ya van a comenzar a aplicar para la operación renta del 2021. Entonces, aquí lo que un poco cómo está contemplada la implementación de esta ley de modernización tributaria a lo largo del 2020 hasta el 2023, como podrán ver, que es que en enero de 2023 cuando va a entrar las modificaciones al impuesto verde que también contempla esta ley. Entonces, hoy queremos centrarnos en un aspecto que nos pareció relevante y también que Oliver nos propuso un poco hablar sobre estos temas de los gastos tributarios, cómo están contemplados dentro de lo que es la ley de modernización tributaria. Para hablarles un poco de Oliver, bueno, Oliver es abogado de la Universidad Diego Portales, tiene un diplomado en análisis y planificación tributaria en la Pontificia Universidad Católica de Chile, es gerente de impuestos, tax and legal de Deloitte Chile. Durante su experiencia profesional se ha dedicado, digamos, principalmente a desarrollar consultoría tributaria, grandes corporaciones nacionales e internacionales de variados rubros. Su práctica también se ha concentrado en el desarrollo de las estructuraciones tributarias, societarias, realizando diagnóstico y due diligence tributarios. Además, presta asesoría a empresas en procedimientos administrativos ante el SIC. Entonces, como ven, bueno, Oliver es digamos, toda una autoridad en el tema, nos va a ofrecer, digamos, una perspectiva ajustada a lo que debemos comprender de
de estos cambios que contempla la modernización tributaria y le doy gracias a Oliver por acompañarnos el día de hoy y ofrecernos su visión con respecto a estos cambios que contempla la ley de modernización tributaria. Así que, Oliver, recuerden, antes de que se me olvide, antes de darle el pase a Oliver, pueden hacer sus preguntas en la parte inferior de la aplicación. Allí van a poder ubicar todas las inquietudes que tengan y al finalizar, Oliver, su presentación, vamos a revisar cada una de ellas y Oliver, encantado, se las va a responder. Entonces, Oliver, te doy para que compartas tu pantalla, voy a dejar de compartir la mía para que así tú puedas entonces compartir la tuya y mostrarnos la presentación que nos tienes preparado para el día de hoy. Ya. Ya, la ven bien, ¿cierto? Sí, ahí la estamos viendo. Ya. Primero que todo, agradecer la invitación. Hayden, lo discutimos durante harto tiempo, tuvimos bastante tiempo para hacer. Voy a partir con una mala noticia, y yo creo que es que de aquí vamos a salir con más dudas que respuestas, pero finalmente así es nuestra legislación tributaria. Nos ocurrió con la 20.780 en su momento, que fue actualizada por la 20.899. Algo parecido ocurrió con la 20.630 también anterior a eso, pero en general cada vez que hay un proyecto de reforma tributaria, un proyecto que viene a modificar normas importantes de la legislación tributaria, siempre terminamos con más dudas que respuestas, que el servicio, para bien o para mal, trata finalmente de tratar de esclarecer esas dudas que van surgiendo con la práctica. Claro. Oliver, normalmente las dudas... Quería proponerte, porque se está cortando a veces tu audio, puede ser también por el tema de internet, que entiendo que BTR tenía problemas. No sé si te parece parar la cámara para que así solamente te podamos escuchar, o sea, no te vamos a poder ver, pero por lo menos así garantizar de que el internet no nos juegue en contra en ese sentido. Sí, déjame hacerlo de inmediato. A ver si nos ayuda y podemos mejorar el audio y así podamos escuchar mejor el... Hay una opción que se llama detener video y ahí vas a poder, y solo nos quedamos con el audio. Ya ahí. Ok, y ahora sí puedes compartir tu pantalla, para que así entonces podamos... Ya, ¿se me escucha mejor? Sí, ahí se escucha perfecto. De hecho, te dejé el audio. Perfecto. Ok. Voy a hablar igual un poco más pausado para que no se pierda nada. Perfecto. Bueno, si bien la presentación es sobre los gastos, quería entrar brevemente a explicar un poco los aspectos generales de la ley. No es muy extenso, pero es para entender bien a lo que nos estamos enfrentando, de cierta forma. Primero que todo, ¿qué modifica la reforma tributaria, esta ley de modernización tributaria? Modifica tres cuerpos normativos principales y hay otras modificaciones parciales, de cierta forma. La primera es la ley sobre impuesto a la renta, que es la que vamos a tratar en el webinar de hoy. También modifica de forma importante la ley de IVA, el código tributario, y hay otras modificaciones que implementa que están más diseminadas por la ley de modernización, pero que tienen cierta relevancia para aspectos asociados, por ejemplo, al contribuyente más pequeño, como la de DECON, que si bien se ingresa dentro de un nuevo título del Código Tributario, no está asociado directamente a las disposiciones que están ahí, y viene un poco a salvaguardar los derechos que muchas veces quedaban fuera de protección por no tener los recursos para poder acceder a una asesoría tributaria. Las fechas relevantes de esta norma, sabemos que el 24 de febrero fue cuando se publicó, pero para lo que es importante para nosotros es que la vigencia que modifica la ley sobre impuesto a la renta se entiende que empieza a aplicar desde el 1 de enero, por ende, ya para todo el año comercial 2020 está vigente las modificaciones.
esa es la regla general. Existen ciertas modificaciones dentro de la ley de la renta que tienen vigencias distintas a esta regla general. Algunas parten el 1 de junio, hay distintas normas diseminadas en las disposiciones transitorias que establecen entrada en vigencia distinta a la regla general, pero lo macro, y especialmente lo de los gastos que vamos a ver, se entienden vigentes desde el 1 de enero. Y ahora entrando a nuestro tema en particular. Lo que hizo, antes de seguir al siguiente slide, lo que hizo esta reforma es efectuar un cambio muy relevante a nivel de gastos. ¿Por qué? Porque lo que hizo por una parte fue establecer un concepto nuevo de gasto tributario, que vamos a ver que si bien pareciera ser a simple vista similar o idéntico al anterior, tiene ciertos detalles que lo hacen tener diferencias muy importantes en comparación con lo que nosotros veníamos usando anteriormente. Y además de este nuevo concepto de gasto tributario, implementó nuevos gastos, que son los expresamente aceptados, que están en el 31. Y modificó algunos de estos gastos expresamente aceptados que también estaban, que vamos a ver como lo incobrable, la depreciación, etc. Respecto a este nuevo concepto de gasto tributario, de la ley se pueden desmembrar 5 requisitos que debe tener para ser deducible, muy parecido a lo que ocurría anteriormente. El primero de ellos es que sea necesario para producir renta. ¿Qué se entiende por esto? Se entiende aquellos que tengan aptitud de generar renta en el mismo ejercicio o en futuro. Esto es importante, lo desmembramos más adelante, pero esto es muy importante porque antiguo, previo a la reforma, el concepto de necesariedad no estaba en la ley. La necesariedad había sido un elemento que el Servicio de Impuesto Interno en distintos pronunciamientos había establecido los criterios para determinar cuándo era necesario. Y en estricto rigor, un gasto para nosotros era necesario cuando este era inevitable u obligatorio. Ese era como el elemento principal. Y cuando uno entraba a analizar un gasto en particular, la primera pregunta que se hacía era si esto era obligatorio o inevitable. Entonces entraba a analizar si esto estaba establecido en un contrato, si esto había sido distintos conceptos que le dan obligatoriedad al pago que uno estaba haciendo y por ende pasaba a ser un gasto necesario. No en estricto rigor, pero sí daba la sensación de que podía ser un gasto necesario en los términos que el servicio había establecido. Ahora, bajo esta nueva ley, el criterio necesario pasa a estar establecido en la propia ley, lo que no es menor porque por mandato legal, por mandato constitucional, perdón, todos los elementos de un tributo, de un impuesto, tienen que estar por ley. Y el hecho de que el servicio haya tenido que venir a delimitar lo que se entendía por necesario, muchas veces, por mucho tiempo se discutió si esto estaba siendo, podía ser objeto de un reclamo constitucional por el hecho de que el servicio estaba ellos estableciendo los elementos para poder determinar cuándo se aplica un impuesto, porque finalmente los gastos tienen una directa correlación con el impuesto que va a tener que pagar finalmente. El segundo elemento, que también es una nueva incorporación en estricto rigor, a pesar de que está asociado a un requisito que ya existía, es que los gastos tienen que estar asociados al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio. El tercero, y aquí entramos a requisitos que se mantienen ya con anterioridad, es que no hayan sido rebajados como costo directo, obviamente para que no se produzca un doble beneficio respecto a un mismo desembolso, que se encuentren pagados adeudados en el ejercicio. Esto simplemente ratifica un principio transversal en nuestra ley tributaria, es que nosotros grabamos la renta y por ende, como resultado propiamente tal, nosotros tenemos que contar solo lo que está pagado adeudado efectivamente, no lo que son provisiones, por ejemplo, etcétera. Y finalmente, un requisito que si bien se menciona, siempre está de cierta forma pendiente a ver si es necesario demostrarlo, es que se tiene que acreditar los gastos fehacientemente en el servicio.
De aquí se desprende un poco que si bien nosotros tenemos muchas instituciones en el derecho que no requieren documentación, como por ejemplo los contratos de arriendo, los contratos de compra-venta de bienes muebles, siempre se aconseja para fines tributarios y probatorios tener un documento material que demuestre la transacción, porque es finalmente nuestro medio de prueba para mostrar el desembolso en el que tuvimos que incurrir por esa operación. Si se cumplen estos 5 requisitos, estamos ante un gasto deducible bajo la nueva ley. ¿Ya? No bajo lo que veníamos haciendo, sino desde ahora, desde 1 de enero de 2020, cumpliéndose estos 5 requisitos, estamos ante un gasto deducible y que por ende podemos, al momento de determinar nuestra renta líquida imponible, descontarlo. El primer requisito, que es el primero y el segundo son los que vamos a analizar acá, que son los más relevantes, es sobre la necesariedad. Y aquí hay 3 puntos que para mí, personalmente, encuentro que son muy interesantes y muy debatibles sobre el efecto que van a tener este. El primero, un poco lo que estábamos viendo, y que es que se incorpora la definición legal de necesariedad. Como vimos anteriormente, el servicio era el que establecía los criterios para entender cuándo un gasto es necesario, y en estricto rigor siempre lo entendía como algo inevitable o obligatorio, y de ahí nosotros empezamos a desmembrar y a calificar todos los gastos que para nosotros entonces eran obligatorios e inevitables para así deducirlos de nuestra ley, a nivel, esto para efecto tributario. Todo se basaba en ese pilar fundamental, que era la obligatoriedad o que sean inevitables. Y ahí viene este segundo punto, y que es que se cambia un criterio de aptitud por inevitabilidad u obligatoriedad. Cuando nosotros nos enfrentamos a la ley con mis compañeros de trabajo, lo primero que nos surgió, la primera duda que nos surgió de esto fue si estábamos ante conceptos idénticos. O sea, es decir, si un gasto de renta o viceversa, si un gasto que tiene aptitud es siempre obligatorio e inevitable. La pregunta no es menor porque el hecho de que el legislador haya establecido este requisito de aptitud es porque probablemente tiene conocimiento de que el Servicio de Impuesto Interno siempre ha tratado de calificar los gastos deducibles para efectos tributarios a aquellos que son inevitables o obligatorios. Entonces, cuando implementa este nuevo concepto, este nuevo criterio de aptitud, debió haber tenido a la vista esto y debió haberse hecho esa pregunta, si el cambio que vamos a hacer es para fortalecer la idea de que necesitamos que el gasto el criterio y ahora da igual si es un gasto obligatorio mientras tenga aptitud para generar renta. ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando. A veces se va un poco, pero bueno, ya es inevitable, es un asunto de la conexión de internet, pero sí estamos, buena parte lo hemos escuchado. Ya, súper. Y ahí, como siempre, nos quedamos siempre, la ley siempre queda corto en las definiciones que da, y donde primero tenemos que ir es al concepto básico de las palabras que se utilizan. Y ahí por aptitud la RAE establece que aptitud se entiende como una cualidad que hace que un objeto sea apto, adecuado o acomodado para cierto fin, o una capacidad o disposición para el buen desempeño o ejercicio de un negocio, industria, arte, etc. Entonces vamos a estar ante un gasto que tiene aptitud cuando éste es adecuado para generar renta. Y ahí necesariamente uno tiene que entender que un gasto puede ser adecuado para generar renta, pero no necesariamente obligatorio. Por ejemplo, las indemnizaciones que yo pago de forma voluntaria, o pagos que yo hago de forma voluntaria a mis trabajadores como gratificaciones, o si bien quiero establecer cláusulas de confidencialidad y por eso hago un pago adicional, o establezco cláusulas de no competencia,
cualquier pago que antiguamente era voluntario y podía entrar duda sobre si, por no ser obligatorio, ya no era un gasto deducible, hoy bajo el nuevo criterio de aptitud estaríamos ante la posibilidad de un gasto que es deducible tributariamente. Eso es lo que se entiende finalmente por lo que señala la ley. Ahora, ¿qué va a pasar cuando el servicio tenga que definir esto? Probablemente por medio de una circular sobre este nuevo requisito y sobre el nuevo artículo 31. Probablemente la idea de aptitud también la va a ligar a un concepto de obligatoriedad, porque de lo contrario, podríamos tener muchos gastos de carácter voluntario que sí sirven para generar renta, pero simplemente vienen a embrutecer un gasto para evitar finalmente pagar un impuesto mayor o derechamente no pagar impuestos al final del año comercial. Lo más probable, ahí me estoy aventurando, pero es que el servicio trate de todas formas de ligar este concepto de aptitud a algo obligatorio, sin perjuicio de que, como vamos a ver en los otros gastos que fueron modificados por la ley, muchos de ellos están asociados a la aptitud más que a la obligatoriedad. Vamos a ver en el tema de indemnizaciones o de remuneraciones que hay muchos gastos que ahora se aceptan que no se ve un vínculo muy directo dentro de si es obligatorio o no, pero sí dentro de la posibilidad de que ese gasto sí genere renta para la empresa. Entonces, pareciera ser que el criterio de aptitud se trató justamente de permitir deducir aquellos gastos que son adecuados para la generación de renta, más allá de que no sean obligatorios o no sean inevitables. Y el tercer elemento que se desprende de este primer requisito que fue modificado, que vale decir, sigue siendo la idea de que tiene que ser un gasto necesario. Lo que modificamos es lo que se entiende por necesariedad. El tercer elemento es la temporalidad, porque señala el mismo requisito previamente tal, señala que la actitud de generar renta tiene que ser en el mismo o en ejercicio futuro. Y aquí surge la duda sobre el principio de correlato entre ingreso y gasto que ha sostenido el Servicio de Impuestos Internos durante mucho tiempo y que lo ha sacado de ninguna disposición legal. Es un principio completamente construido por la autoridad administrativa, eh, simplemente en base a criterios propios y sin un sustento legal muy, muy fuerte detrás de por qué tiene que haber un correlato entre ingreso y gasto, más allá de quizá algo intuitivo, algo que te da la sensación de que si yo incurro en un gasto debería tener un ingreso en ese mismo periodo. Pero no hay nada en la ley, ni tampoco por la administración tributaria, que sostenga este principio de cierta forma. Quizás se puede sustraer de las normas per se, pero no está establecido directamente por qué tiene que estar relacionado mis ingresos con mi gasto. Hay que recordar que el principio dice que si yo tengo un gasto que sirve, por ejemplo, para generar ingresos durante más de un periodo de tiempo, por ejemplo, leasing, contratos de arriendo, cuando se hace un primer pago de cuota muy cuantioso, eh, el servicio te dice que esos gastos tienen que ser amortizados durante todo el tiempo del contrato, porque dice que ese gasto que tú hiciste, que es un gasto fuerte en el primer periodo, está asociado a una fuente de renta que se va a sostener durante mucho tiempo, porque el gasto va a estar relacionado justamente con esos ingresos. Ese principio... Lo último que comentaste se cortó, no sé si lo puedes repetir para que así podamos tenerlo. Que decía que este principio del correlato entre ingreso y gasto lo que busca es que un gasto determinado vaya de la mano con ingresos que se van devengando en más de un periodo. Entonces, por ejemplo, el ejemplo clásico que da el Servicio de Impuestos Internos son los contratos de arriendo, o sea, de leasing, de arrendamiento de inmuebles, en el que uno da un gran pago inicial. Yo hago un gran pago inicial por esto, el servicio dice, ok, eso sí es un gasto aceptado, yo estoy de acuerdo, pero ese pago está asociado a una fuente de ingresos para ti
que va a mantenerse durante el tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, yo compré o desembolsé una cantidad X por adquirir algo que va a arrendar durante mucho tiempo. Y ahí me dice, tú tienes que ese gasto inicial, que fue fuerte, que fue material, amortizarlo durante el periodo del contrato, porque el gasto que se hizo inicialmente tiene que estar asociado a los ingresos que van generándose durante los distintos periodos. Ese es el principio que tiene que haber entre el correlato entre los ingresos y gastos, y un principio que el servicio lo ha determinado en forma personal, sin sustento normativo muy claro, más allá de algo intuitivo, y que acá, no sé, me parece que el servicio va a tener que en su circular hacerse cargo en este caso del punto, porque yo si leo el requisito propiamente tal, el que el gasto pueda generarme renta en el mismo o en ejercicio futuro, me entra la duda de si eso significa que bajo esta nueva ley, todos aquellos gastos que sean cuantiosos en un mismo periodo, más allá de que normalmente yo tenía que amortizarlo en el tiempo, ahora bajo este nuevo requisito me permite deducirlo inmediatamente, porque igual es un gasto que me va a generar renta en futuros ejercicios, pero yo cumplo con los 5 requisitos para hacer un gasto deducible ahora. No sé finalmente cómo va a determinar esto el Servicio de Impuestos Internos. Probablemente, también ahora viene mi intuición personal, es que el servicio va a mantener esta idea del principio de correlato entre ingreso-gasto, que no es menor porque finalmente si no se van disociando un poco lo que son tus ingresos propiamente tal con tus gastos, y se puede generar un poco un desbalance entre un periodo tributario con otro. El principio tiene lógica, el problema es que no tiene un sustento o una normativa fuerte que lo sustente o que le dé un piso para poder sostenerlo, sino más bien es un criterio que el servicio ha sostenido en distintos oficios durante largo tiempo y que ha determinado nuestra forma de determinar y de amortizar muchos de nuestros gastos, especialmente los más importantes, asociados a compras de bienes normalmente. El segundo requisito que vimos es que ahora los gastos tienen que estar asociados al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio. Yo cuando me enfrenté con este requisito, yo lo entendí y me imagino que los que están escuchando hacen lo mismo, se lo asocian directamente con el requisito que muchas veces se sostuvo y que es que los gastos tienen que estar directamente relacionados con el giro del contribuyente, ¿cierto? Ese requisito, en forma parecida a lo que ocurrió con el tema de la necesariedad, se incorpora ahora porque era un requisito que no estaba estrictamente establecido en la ley, sino que era un requisito que había sostenido el Servicio de Impuestos Internos en muchos oficios. Resultaba lógico porque la idea es que los gastos estén linkeados al desarrollo de mi negocio. Durante un tiempo, de hecho, antes de que, como salió finalmente reformulado este articulado, se estaba poniendo la posibilidad de aceptar la deducción de gasto indirecto, que al final es algo que no prosperó porque la verdad es que no hacía mucho sentido. Y nos mantuvimos con el mismo principio que veníamos de hace mucho tiempo, y es que los gastos tienen que estar asociados directamente al interés, desarrollo o mantención del negocio. Más allá de que no lo diga, el servicio probablemente lo va así a interpretar, parecido a como lo había interpretado anteriormente. Lo que sí es interesante es que entiendo que aquí se amplía un poco este requisito que antes teníamos. Antes el servicio exigía una relación directa con el giro, y por ende uno inmediatamente cuando analizaba un gasto, lo analizaba de si este gasto permitía desarrollar el giro del contribuyente. Cuando uno se enfrentaba a un gasto y empezaba a hacer el check de todos los requisitos, pasábamos por la necesariedad, que esto hubiera pagado y adeudado, etcétera, y llegábamos al momento de analizar si esto se relacionaba con el giro. Uno normalmente hacía el análisis y decía, este gasto me permite a mí desarrollar el giro de mi negocio, desarrollar, esa era la palabra. Pero ahora la norma te linkea el gasto
al interés o mantención del negocio. Y el interés es un concepto que es bastante amplio y que si el servicio no lo delimita, habría muchos gastos, incluso indirectos, que podrían estar asociados aquí. Porque puede estar asociado al interés de mi negocio el que yo pague, por ejemplo, por dar un absurdo, el que yo vaya pagando coimas a las personas. Eso está directamente asociado a mi interés de mi negocio. Me permite quizá obtener una licitación de manera más rápida, cerrar un contrato de forma más beneficiosa para mí. Eso está directamente asociado a mi interés. Y recordemos que el concepto de renta no está asociado a la licitud o ilicitud. El servicio ha dicho, de hecho, en varios oficios, muy antiguos, sí, pero lo ha sostenido, que incluso tú, de tus actividades ilícitas, deberías tú tributar. El concepto de interés probablemente va a ser el foco cuando se analice este requisito, porque darle un tratamiento muy laxo o muy extenso a ese concepto podría permitir que nosotros ingresáramos muchos gastos que sean aptos, porque evidentemente pueden generarme una renta, y que antiguamente nosotros diríamos que quizás no estaban directamente relacionados con el giro de mi negocio, no me permitirían desarrollarlo, pero hoy sí están en interés a mi negocio. Ese requisito creo que va a ser fundamental en las resoluciones que saque el servicio. Ahí entra la pregunta, ¿es lo mismo estar asociado al interés, desarrollo y mantención del giro? ¿Es lo mismo que lo que veíamos antiguamente, que tenía que estar directamente relacionado con el giro simplemente? Esos son los dos requisitos que para mí son los fundamentales, son las modificaciones principales. Si uno hace el contraste entre el 31 antiguo que veníamos trayendo y el 31 vigente ahora desde el 1 de enero, se mantiene una parte sustancial de él, del inciso primero, y lo que más se modifica son estas incorporaciones. Se mantiene la idea de que sea un gasto necesario, pero se incorpora esta frase de lo que se entiende por necesariedad, dejando entonces todos los oficios, por lo menos hasta ahora, que establecieron un concepto de necesariedad obsoleto, salvo, como les decía, que el servicio trate de hacer el vínculo entre lo que es obligatorio y inevitable con lo que es apto. Y también se incorpora este nuevo requisito que tiene que estar asociado al interés, desarrollo y mantención del giro. Esa sería la primera gran modificación que hace la ley de modernización tributaria a nivel de gasto, y está asociado directamente al nuevo concepto de gasto tributario en general. Pero como les decía, además se modificaron ciertos gastos expresamente aceptados que estaban del 1 al 12, antiguamente, hoy tenemos un poco más, y vamos a tratar brevemente ellos. Son modificaciones pequeñas, pero que para muchos rubros, especialmente a nivel de bancos, instituciones financieras, tienen implicancias muy importantes. El primero son los incobrables, que se incorpora conceptos muy asociados a nivel de normativa contable para bancos, y que estaba completamente disociado hasta antes de esto con la normativa tributaria que tenían que someterse los bancos. Muchas veces los bancos llevaban, ellos entendían que debían dar y tratar como incobrable un crédito, pero para efectos tributarios aún no lo podían hacer, porque no se cumplían los requisitos para tratar como un incobrable, porque quizás no se hicieron los procedimientos, por cualquier razón, pero contablemente ellos tenían que tratar como, y normativamente ellos estaban obligados por la ley de banco a tratarlo como un incobrable ya. Entonces tenían que hacer siempre los ajustes a nivel de renta líquida para que el crédito no estuviera deducido, porque todavía no pasaba a ser un incobrable para fines tributarios. Con la modificación se incorpora la posibilidad de deducir, primero, los créditos que están impagos por más de 365 días desde su vencimiento. Esto la ley no sale y no establece nada sobre si se requiere que se hagan las tratativas anteriores para obtener el pago del crédito, o sea, si hay que hacer las llamadas telefónicas, las cartas certificadas, si son de monto cuantioso, si hay que presentar la demanda ante tribunales, no sale nada. Probablemente el servicio
va a tratar de regular eso, y también establece la posibilidad de deducir un valor que resulte aplicar un porcentaje sobre el monto de créditos vencidos. Esto probablemente va a ser para aquellas instituciones que por la cantidad de créditos, por ejemplo bancos, instituciones financieras, no les permite andar haciendo el link directo de qué crédito ya está vencido, cuál no, y simplemente aplican un porcentaje al valor total de los créditos que ellos tienen vencidos, más allá de si se cumplieron los 365 días o no. Y hay que decir que esto tiene que estar validado por el Servicio de Impuesto Interno, tanto el porcentaje como los montos de los créditos. Lo anterior, la deducción anterior, no pueden ser de créditos que estén con entidades relacionadas. Ahí también entra la duda. Si yo opto por deducir un valor que se determine al aplicar un porcentaje sobre los créditos vencidos, tengo que desmembrar o sacar de esos créditos los que son con entidades relacionadas. Si así va a ser un trabajo quizás no muy fino, porque uno sabe cuáles son las entidades relacionadas normalmente, pero no queda de la ley del todo claro de si eso tiene que ser así o no. Sí sale que está linkeado con estos dos requisitos, con estas dos hipótesis anteriores. Y además, se amplía la posibilidad de deducir provisiones y castigos de cartera que se les permitía a los bancos e instituciones financieras. Era una situación excepcional dentro de las deducciones de provisiones, que sabemos que no se puede. Se amplía también para los operadores y emisores de tarjetas de crédito no bancarias, que ha sido algo muy regulado, especialmente el año 2019. Se le ha dado muy fuerte a este tipo de empresas porque están surgiendo muchísimas, y ahora se les da a ellas la posibilidad también de deducir estas provisiones y tratarlas de cierta forma entonces como bancos e instituciones financieras. El segundo gasto aceptado que se modifica es la depreciación. Se incorpora un inciso dentro del gasto de depreciación, si mal no recuerdo, 31.5, que es que se pueden depreciar activos fijos nuevos con una vida útil de 1/10. Deben cumplir dos requisitos. Primero, un requisito de monto que normalmente se establece para que quienes sean beneficiarios de esto no sean una empresa excesivamente grande, y es que entre los 3 ejercicios anteriores se tenga un ingreso promedio anual igual o inferior a 100.000 UF, y además que cuando yo hago este cálculo, o sea, divido la vida útil del bien, no me puede resultar una vida útil inferior a 1 año. Entonces, como mínimo, y que es probablemente como se va a utilizar, me va a permitir a mí depreciar en un mismo periodo un activo que lo adquirí en ese mismo periodo. Se lo mato en el mismo periodo de una. Por eso se trata como una depreciación instantánea, de cierta forma. Siendo que en estricto rigor podría ser que yo lo pueda depreciar en más de 1 año. Luego, y que para mí este tema es muy interesante porque efectivamente a nivel de PYME impacta mucho, es que se modifica un poco la redacción que tenía el gasto, el 31 número 6, que trata sobre los sueldos y los salarios. Se modifica en cierta forma, se redacta nuevamente, se hace más simple, y se señala simplemente que se van a aceptar como gasto los sueldos, salarios, y luego complementa diciendo que se van a aceptar expresamente como gasto todo lo que era asignación de movilización, alimentación, viáticos, representación, gratificación, indemnizaciones, etc. Y cualquier otro monto de similar naturaleza que guarde relación con la actividad del trabajador con la empresa. Entonces, finalmente, aquí la ley tributaria está tratando de hacer una analogía bien parecida a lo que es la ley laboral, asociado a tu trabajo, todo lo que a ti te pagan por desempeñar tu trabajo es mayor remuneración, mayor sueldo. Así se trata normalmente a nivel laboral, con ciertas excepciones, pero en general todo lo que a ti te pagan para efectos laborales por el desempeño de tu trabajo es remuneración para ti. Y si es remuneración, entonces entra en este gasto especial que está en el 31.6,
pero la ley de la renta trató de también ser enfática y individualizar uno por uno los conceptos que se entienden parte de la remuneración. Y también señala, y esto es muy importante, que todos los pagos voluntarios de tales conceptos, o sea, aunque no estén en mi contrato de trabajo, mi contrato individual, que no estén en un convenio colectivo, o en un acuerdo que modifique, amplíe o extienda un convenio colectivo, se va a entender como un gasto aceptado si es pagado o abonado en cuenta. Ahí se te fue el audio, Oliver. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ahora sí. Si puedes Sí. retomar lo que estabas contando para... Sí, lo último que decía es que también se establecen ahora que estos pagos, si son voluntarios, o sea, si no están en un contrato o en un convenio colectivo, eh, pero se pagan y se retienen los impuestos aplicables, se entienden como un gasto aceptado. Y esto viene a esclarecer una duda que muchas veces se tuvo y una discordancia que se tuvo mucho tiempo, y era que en muchas situaciones uno le tenía que decir a una empresa que lo que le estaba pagando al trabajador era mayor remuneración, era tributable para él, con su impuesto único como trabajador, pero no era un gasto aceptado para la empresa. Entonces había como una especie de discordancia, porque uno decía, si estoy haciendo tributar al trabajador por esto, ¿por qué no me lo aceptan como gasto? Pero es porque como teníamos este concepto de obligatorio e inevitable, había muchos pagos de carácter voluntario que no estaban asociados eh, con este concepto que teníamos de necesariedad, y por ende, si bien yo lo tenía que tratar como una remuneración y hacer tributar con eso al trabajador, para la empresa no era un gasto aceptado. Y aquí este mismo párrafo te da a entender de que el concepto de aptitud no estaría tan linkeado con estos conceptos de obligatorio, porque te permite en este caso deducir pagos que son voluntarios, que es la definición completamente opuesta de lo que es obligatorio. Eh, por lo mismo, si el servicio va a tratar de hacer ese link entre lo que es apto con lo que es obligatorio e inevitable, va a tener que hacer un trabajo bastante minucioso, porque significaría ir en contravención de muchas normas expresas que hoy van a estar en la LIR y que te permiten deducir expresamente pagos voluntarios. Podría decir que esta es una excepción, por lo mismo está en un numeral específico, etcétera, pero parece ser que la idea de apto no está linkeado con lo de voluntario, parece ser que esa era la idea del legislador cuando sacó esta nueva ley. Y finalmente, respecto a indemnizaciones, que también están en esto de sueldos, salarios y remuneraciones, se establece que, en términos simples, si en una reorganización empresarial pasa un trabajador a otra empresa del mismo grupo y esta otra empresa decide respetarle los años de trabajo para temas de indemnización por años de servicio, eh, se podrá deducir la indemnización que pague esta segunda empresa, porque va a estar ella es la que lo desvincula finalmente, pero en forma proporcional al tiempo que trabajó. Esto viene a reforzar oficios que ya salieron previo a esto, en 2019, de hecho son oficios bien nuevos y que vienen a sostener básicamente esto, y de hecho es el mismo razonamiento que estableció el servicio, que hace toda lógica, porque de lo contrario se dejaba en una posición muy desfavorable al trabajador, porque hacía que las empresas no aceptaran necesariamente este criterio de reconocer los años de servicio, porque me lo hacía a mí muy oneroso como empresa. Entonces el servicio sacó, sin mal no recuerdo, 2 oficios en 2019 como mínimo, 2 oficios en los que establece este mismo criterio, y aquí ya la ley lo viene a sostener, probablemente sacando de estos oficios, y se establece ahora por ley esta posibilidad de poder deducir proporcionalmente, o sea, cada empresa va a tener su propia deducción de la indemnización que se paga. Y también se incorporan nuevos gastos aceptados, expresamente aceptados en el 31. El primero de ellos es que se pueden deducir bienes cuya comercialización se ha vuelto inviable. Este es un nuevo gasto bien particular. Eh, Dice, básicamente son 4 requisitos los que se tienen que dar.
primero que se trate de uno de estos bienes que está ahí, alimentos para mascotas o para consumo humano, productos de higiene, etcétera, pero además establece que pueden haber otros bienes de uso-consumo que el servicio establezca sus características y condiciones, o sea, una norma que permite ampliar a los bienes que se puede aplicar. Su comercialización se tiene que haber vuelto inviable por razones de plazo, desperfecto, falla en fabricación, manipulación o transporte. Deben estar en condiciones para el uso-consumo porque esto está vinculado con el siguiente requisito y que es que deben ser entregados gratuitamente a instituciones sin fines de lucro. Entonces, una norma bien particular porque es bien... detrás de ella hay un fin social muy importante que no siempre se ve dentro de la deducción de gastos. O sea, muchos de los gastos están vinculados directamente con el interés de la empresa. Este gasto en particular, y como vamos a ver los que vienen, están directamente relacionados con fines sociales que van sobre la empresa. Muy parecido, hay que señalar que en caso de que tú destruyas voluntariamente materias primas, insumos o bienes, que pueden ser entregados gratuitamente, se te aplica el impuesto a sanción del artículo 21, que viene a reforzar un poco la idea de que hay un fin social detrás y que es que el empresa que lo hace. Ahí se te cortó un poco, Oliver. Si puedes retomar esa parte. Sí, finalmente lo de que si destruyes bienes que son susceptibles de ser entregados a instituciones sin fines de lucro y por ende deducidas como gasto, si tú las destruyes voluntariamente, se te aplica el impuesto a sanción del artículo 21, y esto viene a reforzar la idea de que aquí hay un principio superior al tributario, y que es que la destrucción de bienes que todavía son comercializables o que todavía sirven para consumo es algo inaceptable hoy en día, y por ende se tiene que castigar a la empresa que sí destruye esos bienes que sirven, ¿no? Se incorpora el gasto de responsabilidad social empresarial. Para no hacer muy extenso esto, básicamente son aquellos que por alguna resolución medioambiental, por un proyecto, por un estudio de impacto ambiental, te exigen a ti hacer desembolsos de carácter importante. Hubo mucha discusión con el Servicio de Impuesto Interno en su momento si esto era aceptable o no, un gasto deducible. Hay oficios que sí señala que sí y hay oficios que no. Hay muchas empresas que hacen proyectos de energéticos principalmente, que han tenido esta discusión mucho tiempo, y hoy ya está expresamente aceptado que estos gastos van a poder ser deducibles. Y finalmente, los gastos por responsabilidad objetiva, que es algo bastante novedoso. La responsabilidad objetiva, en términos muy simples, es cuando la ley te hace responsable a ti como empresa sin necesidad de demostrar de que tú tuviste un actuar negligente o culpable. Simplemente por el hecho de que tú prestaste el servicio o vendiste algo y él venía con desperfecto o funcionó mal o causó un daño, tú tienes que pagar por esa responsabilidad. Eso es la responsabilidad objetiva, que nuestro sistema jurídico funciona en base a la culpabilidad. O sea, tú tienes que siempre, por regla general, demostrar que la empresa fue negligente, pero hay leyes especiales, especialmente a nivel, por ejemplo, energía nuclear, construcción y otras normas particulares en que establece esta responsabilidad objetiva. O sea, solo porque yo soy la empresa a cargo del proyecto, tengo que responder por todo, más allá de que haya puesto el máximo esfuerzo para que no ocurriera nada. Si yo tengo que incurrir en un desembolso por eso, para compensar el daño que causé, esto me va a permitir deducirlo para fines tributarios. Eso es lo que tenemos hoy. Bueno, Oliver, de verdad muchísimas gracias por este tiempo que nos ha concedido para ofrecernos, digamos, luces sobre este tema de la modernización tributaria, específicamente relacionado al tema de los gastos. Yo creo que ya puedes habilitar tu cámara, creo que allí, a ver si el internet nos ayuda.
por ofrecernos, digamos, una visión interesante sobre este tema, en un aspecto que es fundamental relacionado con los gastos. Ciertamente esta ley tiene muchos elementos que necesitamos ir profundizando con el paso del tiempo para ir, digamos, entendiendo cuáles son esas grandes modificaciones que contempla. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Si ustedes tienen alguna inquietud sobre todo lo que nos ha contado Oliver hasta ahora, pueden hacerlo en el espacio de preguntas que tiene en la parte inferior de su pantalla. Ya nos han llegado algunas, vamos a proceder. La primera de ellas, nos están pidiendo, Oliver, si podías, digamos, retomar el concepto de la depreciación instantánea que estabas explicando dentro de tu presentación, si podías profundizar un poco sobre eso. Sí, a ver, aquí hay que decir que, voy a sacar por cualquier cosa. Ahí. Decir que la ley de modernización tributaria trae dos depreciaciones. Hay una que está incorporada en el artículo 31 directo y hay otro que está en una disposición transitoria, no recuerdo bien cuál. Por ejemplo, el 24 transitorio, no sé, que solo se establece permite deducir un 50% de activo fijo adquirido para nuevos proyectos de inversión. Okay. Ahí hay mucha discusión sobre lo que se entiende por nuevo proyecto de inversión. Se ha discutido mucho, no está muy claro eso. Si se va a considerar que es nuevo desde la resolución que me permitió hacer el proyecto, desde la primera vez que tuve que desembolsar un gasto, se entiende que ya comenzó el proyecto. Hay mucha discusión de eso. Pero el que está incorporado en el 31 es la depreciación instantánea y básicamente te exige que se trate de un bien usado nuevo, pero que tú tengas menos de 100.000 unidades de fomento dentro de los 3 ejercicios anteriores a la utilización del bien que adquiriste. Okay. Que comience la utilización del bien, no la adquisición del bien. Eso también es importante y algo que probablemente se va a clarificar en alguna circular que saque el servicio. Entonces yo podría adquirir un bien de una cuantía importante y que todavía sé que recién este año, por ejemplo, voy a cumplir con el promedio anual que me exige, podría no utilizarlo, dejarlo stand-by ese bien y al finalizar el año, al año siguiente, lo empiezo a utilizar y entro a la norma que me permite depreciar completamente eso. De lo contrario, tendría que someterme a la depreciación normal o depreciación acelerada, que eventualmente puede ser que no me beneficie tanto o no me dé un impacto tributario que busco, a diferencia de depreciarlo en el mismo periodo, en el año siguiente de uno. Pero es una norma que no tiene muchas limitaciones, salvo estos de los ingresos. Lo demás es bastante amplia, no se establece, por ejemplo, bienes específicos que tengan que ser, el monto del bien tampoco, un rubro en particular, no hay nada que lo delimite de cierta forma, simplemente estos ingresos, este promedio de 3 años anuales. Ok, perfecto. Vamos con las preguntas, otras preguntas que tenemos acá. Pedro Galvez tiene la siguiente inquietud, Oliver. ¿Se entiende eliminada, o sea, supongo que lo que quiere decir que se asume que está eliminada la exigencia del tope imponible para el sueldo empresarial? Sí, eso no, para mí no queda bastante claro. Yo entiendo que sí va a quedar eliminado, esa es mi sensación que me da, pero no estoy la verdad es que no estoy seguro. Como le decía, para mí yo creo que vamos a salir con más dudas que respuestas, pero las dudas por lo menos vamos a saber dónde enfocarlas. Okay. Yo entiendo que sí, que ya no va a estar el tope imponible que te exigen para el sueldo patronal, como se llama, porque se modificó ese artículo y se permite todavía la deducción del sueldo patronal, y si mal no recuerdo, no aparece lo del tope imponible ahora. Entonces, daría a entender, hay que recordar que esto está linkeado también con los artículos 42 y siguientes que tratan el impuesto único, porque si yo le pago un sueldo tiene que pagar ese impuesto, pero me da la sensación a mí que efectivamente ya no estaría el tope.
no podría darlo por 100% seguro, pero es mi Ok. sensación. Ok. Bastián Galás nos pregunta, que si podrías explicar nuevamente los gastos asociados al interés, desarrollo o mantención? Digamos como en líneas generales, ¿de qué se entiende? ¿De qué va? Sí, lo que pasa es que ese es un requisito nuevo de los 5 que se exigen, que conocemos normalmente, y que es como el requisito análogo al que había dicho el Servicio de Impuesto Interno durante todo este tiempo, que es que un gasto tiene que estar directamente relacionado con el giro del contribuyente. Normalmente cuando uno analizaba ese requisito y decía, ok, esto tiene que estar directamente relacionado con el giro, uno pensaba, ¿esto me sirve para desarrollar mi negocio? Y ahí uno decía, sí, la verdad es que sí, no, o bueno, es discutible, podemos defenderlo, pero hoy la norma te permite además que esté asociado con el interés del negocio. Y ahí es donde surge la discusión, porque el concepto de interés es un concepto muy extenso, es muy amplio, porque el interés que yo tengo para que mi negocio funcione puede incluso estar asociado con actividades ilícitas, como por actividades que son completamente indirectas con el negocio propiamente tal. Entonces, a mi entender, y probablemente así va a ser cuando el Servicio de Impuesto Interno trate este tema, el concepto de interés lo va a tratar de limitar al máximo, porque de lo contrario podrían ingresar muchos gastos que hoy son aptos para generar renta. O sea, como di el ejemplo, que si bien puede parecer un poco extremo, la verdad es que no es tan extraño como uno pensaría. Los pagos que yo hago a un funcionario para obtener una licitación o para obtener, por ejemplo, bases de licitación, ¿eso es apto para generar renta? Por supuesto. Con eso estoy obteniendo mayor ventaja y me va a generar un proyecto, digamos, energético que me va a generar mucha renta. Perfecto, check. ¿Está asociado con el giro del negocio? Para el desarrollo propiamente tal, no. Pero para el interés sí, porque estoy con esto asegurándome una posición mejor ante mis eventuales competidores de la licitación. Check. Pero entonces dejamos un margen muy amplio y muy peligroso de aquellos gastos que pueden ser deducibles tributariamente, porque, como les digo, interés no tiene un matiz positivo ni negativo, sino que es muy amplio y se ha sostenido muchas veces que los beneficios o los efectos tributarios no pueden estar completamente disociados con la reprochabilidad que tienen las actitudes de los contribuyentes. Por lo mismo, por ejemplo, cuando a mí me multan o una sentencia judicial me castiga por haber incumplido un contrato, si bien la sentencia es obligatoria, y yo podría decirle al servicio, pero mira, esto es necesario, es obligatorio, yo no puedo optar por no pagar esta sentencia, el servicio ha dicho, está bien, pero tú no te puedes beneficiar de tu propio dolo. Ese es el concepto que usa. Tú no te puedes beneficiar tributariamente por un actuar negligente que tuviste, un actuar que la ley no la ampara. Entonces el concepto de interés ahí es un poco laxo y probablemente va a tener que ser bien delimitado por el servicio en sus circulares. Ok. Pedro Galvez nos pregunta también, ¿estos nuevos gastos aceptados aplican para el nuevo artículo 14D, numeral 3? Mira, esa pregunta es muy buena. Yo entiendo, sin ser especialista en estos nuevos regímenes, porque es algo que todavía estamos estudiando, que sí debiese ser. Porque el artículo 31 en cierta forma es el régimen general. Y si yo como contribuyente puedo deducir gastos tributarios, deducir gastos, y no estoy sometido a simplemente un libro de ingreso y egreso, eh, yo debería poder deducir aquellos gastos que me salen expresamente aceptados o aquellos que cumplen con los requisitos generales. La alternativa de poder utilizar libros o unas contabilidades más simplificadas o regímenes tributarios más simplificados es muchas veces para no llevar registros contables que hacen más complicado la práctica tributaria en el día a día. Pero eso no debiese limitarme a mí el poder deducir gastos que cumplen con los requisitos para poder ser deducidos por alguien que está en el régimen general.
pero es mi intuición, es como yo lo entiendo. Ok. Bueno, Enrique Miranda, creo que es una apreciación en función a la pregunta que teníamos sobre el sueldo patronal o el sueldo empresarial. Dice que no hay tope imponible del sueldo patronal, solo debe ser de mercado. Y creo que va alineado con esto que también nos contó, dice, se acepta como gasto hasta el sueldo patronal del mercado. Creo que Enrique lo que quiere aquí es hacernos una apreciación, no sé si lo está planteando como a modo de pregunta, pero creo que va en la línea de lo del sueldo empresarial. Yo también me imagino que sí, sí. Ok. Y si así me hace mucho sentido porque, de hecho, creo que la norma establece que, si mal no recuerdo, que tienen que ser también acorde, o bien se discutió en su momento si esto tenía que ser acorde a las funciones y qué se entiende por mercado, finalmente, porque es complicado valorar cuál es tu sueldo de mercado cuando tus responsabilidades internas pueden ser muy distintas a las, por ejemplo, un gerente general o un subgerente de finanzas. Quizá el subgerente de finanzas de una pyme, sus responsabilidades no son las mismas que el subgerente de finanzas de Walmart. Claro. Y los sueldos pueden estar muy disociados. Entonces la pregunta es, ok, ¿cómo vamos a definir el mercado? ¿Por cargo? ¿Por rubro de empresa? ¿Por tamaño de empresa? Esas cosas quedan todavía en el aire. Ok. Bien, Jorge Morales nos pregunta si hay alguna modificación con respecto a lo que tiene que ver con gastos de organización y puesta en marcha. Yo entiendo que no, pero sí está los gastos de puesta en marcha, si mal no recuerdo, están en el 9, diría, y entiendo que no tienen ninguna modificación. No fueron modificados ni en los proyectos originales, ni finalmente en cómo terminó saliendo la ley ahora. Así que se mantendría esto, y sí sería interesante ver esto que mencionaba sobre el principio de correlato ingreso-gasto, que un poco está sacado de ese numeral justamente, ver cómo lo va a aplicar considerando ahora este nuevo requisito que me permite deducir los gastos que generan renta en el mismo periodo o en futuro. Okay. Pero el numeral en particular no tiene modificación. Okay. Ayrton Sierpet, que ha estado levantando la mano para preguntar, dice, entonces con el tema de la pandemia, el COVID-19, los gastos que, por ejemplo, de higiene, que por ejemplo sean de higiene, ¿el SIC los va a aceptar como un gasto aceptado o no aceptado? Mira, igual eso queda un poco saldada la pregunta con lo que dijo el ministro hace unos días, cuando sacó las medidas sobre medidas tributarias para hacer frente al impacto que está teniendo el virus. Sí. Señaló que todos los gastos que estuvieran asociados a esto van a ser aceptados por el servicio. Lo señaló así expresamente. Pero incluso antes de eso, hubo mucha discusión, antes de que saliera el ministro diciendo esto, sobre si era aceptado. Hubieron muchos artículos que salieron. Y en general todos mantenían la misma posición y que debiese ser, especialmente con el requisito que tenemos hoy. Quizás anteriormente íbamos a discutir, ok, pero es obligatorio, es necesario, o sea, es inevitable, etcétera. Pero hoy, con la idea de aptitud, parece ser más claro que sí, porque finalmente el que yo pague para que mis trabajadores estén bien, estén cómodos, puedan luego tarde o temprano reincorporarse o incluso trabajar hoy desde su casa, son gastos que tienen capacidad para generarme renta, y parece ser que sí, porque finalmente yo estoy dándole fortaleza a mi mano de obra, fortaleciéndola, solidificándola. Entonces está muy linkeado esos gastos con la posibilidad de que yo genere rentas a través de ellos. Claro. Enrique Miranda, digamos en la misma línea que estamos conversando sobre el sueldo patronal, dice que lo que pasa es que la contabilidad tributaria está teniendo a la contabilidad internacional del IFRS, por eso se habla de sueldo patronal de mercado. También dice que ahora se implanta nuevamente el ofertón de contabilidad simplificada, pero todos los stakeholders solicitan información de contabilidad completa. Así es, así es. Bueno, o sea, salvo la parte de... Por eso se habla de sueldo patronal de mercado, porque la verdad no soy experto en IFRS, pero sí conozco varias de sus normativas y cómo funciona en general.
comparto con Enrique que va para allá y la idea es generar justamente esa normativa armónica entre las normas, por ejemplo, parecido con lo que está ocurriendo con los gastos a nivel de banco, como vimos. ¿Cómo conversarán lo anterior? Lo desconozco. La verdad es que también excede un poco mi expertise, pero la idea sería justamente generar lo menos posible esta discordancia entre lo que se tiene que llevar contablemente hoy y lo que se tiene que llevar tributariamente, y la idea es tener principios más armónicos entre uno y otro, porque finalmente no, si bien muchas veces lo contable no te genera renta propiamente tal como nosotros queremos, todavía tenemos muchas normas que están muy disociadas con lo que es contabilidad y IFRS, entonces Claro. todavía existe un amplio margen para poder mejorar y hacer más armónica las normativas. Ok, bueno, tenemos una última pregunta. Antes de entrar a esta última pregunta, quería ratificarles que efectivamente le vamos a enviar por correo tanto el video como la presentación que armó Oliver para que allí puedan, digamos, profundizar en los temas de los cuales hemos hablado el día de hoy. Y así puedan tomar apuntes, puedan seguir formándose sobre este tema que entendemos que es importante para ustedes porque requiere, digamos, tener un conocimiento necesario para poder llevar adelante todo lo que es el ejercicio profesional de aquí, a partir de ahora, con todos los cambios que se vienen, que se van a implementar hasta el 2023. Milton Alexis, que está en Iquique, nos pregunta, ¿los pagos en empresa por sindicato en desembolsos por término de conflicto es deducible de la RLI? Término de conflicto pago efectivo, es un poco lo que la pregunta que nos está haciendo. A ver, yo entiendo, y esto nunca lo he visto en la práctica, nunca he visto los pagos por término de conflicto, nunca me ha tocado verlo, la verdad, pero bajo los nuevos requisitos, para mí completamente, y no me cabría duda. Finalmente, estoy pagando, de lo contrario, mi empresa no funciona. Si yo no te hago un pago por término de conflicto, no tengo cómo funcionar, no tengo cómo poder generar renta. Gracias a este nuevo concepto que es mucho más laxo, incluso antes con lo del obligatorio, como está establecido finalmente dentro de un acuerdo de término de conflicto, normalmente con los sindicatos, también podría haberse sostenido la deducibilidad. Hoy, con las nuevas normas, para mí no me cabría duda que sí. Sería muy extraño y tendría que haber una razón muy fundada detrás para poder criticar ese pago, pero me parece que sería muy artificial no aceptarlo como un gasto deducible. Ok, bueno, Milton dice que está súper claro, que muchísimas gracias por responder a su pregunta. Yo, digamos, antes de culminar con Oliver, porque después le vamos a dar paso a Vittorio, que nos va a hablar un poco sobre el lanzamiento del Directorio Digital de Contadores, que es importante que ustedes, los contadores que nos acompañan acá en este webinar, lo puedan conocer. Yo quería preguntarte, Oliver, en función al estudio que yo sé que ustedes desde Deloitte han venido desarrollando, digamos, de manera minuciosa en cuanto a lo que es la implementación de la modernización tributaria y de todo lo que contempla. Entendemos que venimos de una reforma que durante la época de Michelle Bachelet y ahora tenemos esta nueva reforma de Piñera, o como algunos dicen, la reforma de la reforma. En función de tu experiencia, ¿cuáles son para ti los aspectos, digamos, positivos y negativos de esta ley? O sea, ¿qué cosas, digamos, podemos destacar en ese ámbito para poder entender a qué se van a enfrentar los contadores de ahora en más? A ver, lo negativo de esta ley, primero partir con lo malo, para terminar con lo bueno. Claro. Primero que salió sin poder ver realmente el impacto de la reforma anterior. A mí personalmente no me gustaba para nada la reforma anterior, pero hay muchas cosas que no me gustan y que funcionan. Entonces, si realmente hubiésemos podido tener más tiempo para ver el real impacto que significó mantener dos regímenes tributarios, no sé, el ver efectivamente si eso implicó lo que se quería en su momento, mayor recaudación. La verdad es que como modificamos eso tan rápidamente, nunca vamos a poder saber si efectivamente se cumplió el objetivo que se buscaba con eso o no. Claro. Y de la ley propiamente tal, lo que
La verdad es que personalmente la encuentro bien positiva, porque simplifica bastante el régimen tributario que hoy tenemos. La idea de una legislación tributaria es que sea lo más simple posible, Claro. y la nuestra estaba yendo de manera al revés. O sea, cada vez habían más articulados, cada vez era más largo, el artículo 14 era Era un inentendible. laberinto. ¿Sí? Hoy se ha modificado un poco, sigue siendo extenso, pero podemos perdonarlo porque la bisagra, el artículo primordial, el principal de la ley de la renta, pero anteriormente era una locura. Hoy en día siento que estamos yendo a normas más armoniosas a nivel de renta, y lo único que me genera un poco de aspereza con esta modernización es a nivel de IVA. No lo podemos tratar hoy, pero los servicios digitales, para mí, el tratarlo como un servicio, como cualquier otro servicio que se graba con IVA, no sé si es la mejor alternativa, porque nos estamos tratando de parecer a países ya que están desarrollados, que tienen economías sólidas, más fuertes, y que tienen contribuyentes, especialmente contribuyentes finales, nosotros mismos, que tienen mayor capacidad económica para poder soportar este incremento en los servicios. Nos estamos tratando de parecer a ese tipo de países, y la verdad es que no somos como ese tipo de países. Entonces deberíamos tener quizás una normativa, especialmente con servicios digitales, que por lo que yo entiendo y lo que me han contado gente especialista en el tema, es el futuro, finalmente. Todo va a ser un servicio digital. Las nubes, todo lo que va, finalmente van a ser todos servicios de carácter digital. Podría ser que lo podríamos haber tratado tributariamente de forma un poco más beneficiosa, para justamente atraer esa inversión de afuera, o incluso para generar nosotros propiamente inversión digital. Y siento que perdimos esa oportunidad al simplemente simplificar esto y decir, ok, esto es otro servicio grabado con IVA y le aplicamos 19% y se acabó. Eso es lo que más para mí ha estado débil dentro de todo esto. Dentro de lo que es el proyecto. Bueno, Enrique acá dice, actualmente nuevamente se dice que se terminaron los contadores auditores, pero cada vez nos hacemos más necesarios. Completamente de acuerdo, Enrique. Yo creo que con estos nuevos cambios, muchas empresas van a requerir que los contadores los asistan para poder, digamos, cumplir con las obligaciones tributarias que establecen por ley. Yo creo que esa discusión de que si el contador va a desaparecer o no, indudablemente es absurda. O sea, el contador va a seguir siendo necesario para poder llevar adelante y dar fiel cumplimiento a los compromisos que el Estado establece que las empresas deben cumplir en materia de materia fiscal. O sea, en ese sentido yo creo que entrar en esa discusión no tiene sentido. O sea, el contador va a estar. Aquí puede ser que evolucione su función, o sea, se vuelva, que es lo que, digamos, es lo que apunta hoy el mercado, que sea mucho más analítico y todo lo demás. Pero en términos de que no lo van a requerir las empresas, eso, digamos, es una completa locura. Y supongo que Oliver también debe estar, digamos, en sintonía con eso. O sea, sí, completamente de acuerdo. Más en línea con estos cambios que se están implementando, que van a demandar, digamos, del contador el tener que estar en una permanente formación para ir comprendiendo cada uno de estos cambios, que nada más hoy vimos un elemento de todo lo que contempla la ley. O sea, y fíjense todo lo que nos desarrolló Oliver. Entonces, ahí da cuenta de que cada vez va a ser más necesaria la labor del contador, y que es mentira eso de que las empresas ya no lo van a necesitar. Oliver, de verdad quería darte nuevamente las gracias. Si quieres, enciende tu cámara para que todos te podamos ver. La razón fue que para poder ayudar un poco a la conexión a internet, porque hoy BTR tenía problemas de conexión. Tengo amigos que lo tienen y decían, no tengo internet, y cuando Oliver me dijo, no puedo entrar, yo, ¿por qué no tengo internet? Yo dije, no, ya, Oliver seguramente tiene BTR, pero por fortuna logramos resolverlo. De verdad, muchísimas gracias por ofrecernos toda esta información tan importante para nuestros contadores. De verdad, muchas gracias. Y esperamos tenerte en otro de nuevo, desarrollando otros aspectos de la ley. Súper. Te agradezco a todos por las preguntas. Espero que hayamos podido resolver, aunque sea parte de ellas, y a estudiar, nada más.
Sí, No claro, queda es que más al que... final esa es la misión, seguir estudiando. Mira, una última pregunta de Enrique que ha estado muy participativo y merece que le hagamos esta pregunta. Respecto al régimen de transparencia, ¿qué opinas tú que el SIC asigne un porcentaje para determinar la base tributaria? Sí. El régimen de transparencia, personalmente, siempre lo encontré positivo antes de que lo implementaran, cuando lo había estudiado en su momento por cómo lo tienen en Estados Unidos. Es un régimen bien particular, pero muy útil, y yo creo que especialmente útil para nosotros, en el cual tenemos muchas empresas que incluso regímenes simplificados de tributación parece ser complejo, y la transparencia permite saltarnos todo esto tributariamente y llegar al tiro arriba, que es lo que nos importa, no andar manteniendo control, nada de eso. Parecido a lo atribuido, eh, pero destinado a un contribuyente más específico, más claro, ¿no? O sea, la pyme, no como el atribuido en su momento que podíamos ser cualquiera, y muchas veces fue más perjudicial que beneficial. Respecto a que el servicio establezca un porcentaje, mientras los criterios estén bien establecidos, eh, no me molestaría, la verdad. Desconozco el sistema de cómo va a utilizarse el porcentaje. El régimen de transparencia, como en general no vemos muchas pymes, nosotros, no es el rubro que más me especializo, pero si hay el servicio tiene la facultad de limitar un porcentaje, la verdad no me complica mucho mientras esté sustentado en algo sólido y probablemente en documentación que proporcione el contribuyente. Por ejemplo, que se base en, no sé, la utilidad generada, participación establecida en la Constitución o modificación social. No es algo que me complique, la verdad. Bueno, Oliver, nuevamente entonces muchísimas gracias, de verdad, por este tiempo, por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos en otra oportunidad poder conversar sobre otros temas relacionados con la modernización tributaria o con temas, digamos, tributarios que permitan dar luces a los contadores que hoy por hoy necesitan del apoyo para poder, digamos, hacer cada vez mucho más eficiente su labor en materia tributaria. Entonces yo creo que estas instancias son muy valiosas para ellos. De verdad, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Esperemos que la próxima vez estemos todos ya en situación más normal. Sí, claro. Pero se agradece. Sí, sí. Bueno, te despido, Muchas gracias. Oliver, y le doy la bienvenida a Vittorio. Vittorio es analista de marketing de Nubox. Él les va a hablar sobre el directorio de contadores. Les pido por favor que lo escuchen unos minutos para que puedan entender el directorio digital de contadores, que a los contadores que nos acompañan les puede ayudar muchísimo para poder, digamos, ampliar su cartera de clientes, porque es una vitrina que hemos armado para que las pymes puedan acceder vía web a este directorio, buscar a su contador ideal, contactarlo y así empezar una relación. Entonces, eso Exacto. va a hablar Vittorio en este momento, nos va a hablar sobre el directorio digital y sobre el programa partner de contadores que tiene Nubox, que uno de los beneficios es este directorio. Entonces, Exactamente. nos va a compartir una presentación, unos par de minutos para que lo escuchemos y así podamos seguir profundizando sobre este tema. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Hayden, por el espacio. Y como ven, también está en su casa, en la cocina. Exacto, estamos acá en home office, como muchos de nosotros estamos. Ok, ahí quiero confirmar si pueden ver y escucharme. Sí, ahí lo estamos viendo, Vittorio. Perfecto. La diapositiva ya la empecé. ¿Pueden verlo? Sí, ahí está. Ya. Perfecto. Entonces, bueno, como dijo Hayden, esta iniciativa que nosotros desde Nubox preparamos, llamada el Directorio de Contadores, que es el beneficio estrella dentro de lo que es el programa Partner de Contadores, está orientado específicamente tanto a apoyar a lo que son las pymes, como también a lo que son los contadores, que son hoy en día los dos pilares fundamentales de los que se compone Nubox, ¿no? Y es por eso que iniciamos esta iniciativa orientada a ellos, a justamente un beneficio específico. Primero que nada, me gustaría comenzar diciendo quién soy. Mi nombre es Vittorio Fernández, soy analista de marketing digital y hoy en día estoy a cargo de lo que es justamente el directorio de contadores. Y también aquí les dejo un poco de lo que son mis contactos para que si ustedes quieren escribirme o contactarse de forma directa, también tengan acceso. Y así yo también, fuera de lo que es este espacio, el webinar, también pueda responder todas las preguntas o dudas que puedan surgir.
Bueno, primero que nada, ¿qué pueden esperar de lo que es esta presentación? Hoy en día les voy a comentar un poco lo que es el programa Partner de Contadores, lo que nosotros desde Nuvox esperamos del programa, también qué es el directorio de contadores, que es este beneficio estrella, los beneficios propios del directorio de contadores, algunas funcionalidades que tiene el directorio y también aquellos pasos que tiene que seguir, ya sea una pyme o un contador. Bueno, primero que nada, ¿qué es el programa Partner de Contadores y cómo es que surgió, ¿no? Me gustaría comentarles un poco de historia y un poco de contexto. Como bien sabemos, el mercado de la contabilidad es un mercado que ha experimentado grandes cambios, y sobre todo en estos momentos, en el cual el rol del contador, como también al inicio del webinar decía Hayden, ha tomado, digamos, un rol muchísimo más analítico, y también su cargo ha evolucionado en conjunto de que se han ido incorporando, digamos, diversas tecnologías, y la gestión ha sido cada vez muchísimo más automatizada. Entonces, este nuevo papel que cumple el contador ha sido de gran utilidad para las empresas, que obviamente tienen una necesidad urgente de darle muchísimo mayor sentido a sus negocios, hacerlo más rentable y también hacerlo mucho más escalable, ¿no? El contador empieza a tener un rol muchísimo más de confianza y de apoyo y de, digamos, un rol clave para una empresa, para darle sobre todo mayor certeza jurídica y económica a su negocio. Entonces, con este deseo de parte de Nuvox de unir el mundo de la tecnología y la expertise de nuestros contadores, que hoy en día en el programa y en el directorio tenemos 41 contadores. Esta instancia lo que es una instancia gratuita que tiene como principal foco, y si hay algo que quiero que se lleven que es agregar valor. O sea, hoy en día queremos agregar valor a nuestros contadores para que sean capaces, digamos, de entregar un servicio integral que responda obviamente a las nuevas exigencias que tiene este mercado, que es hoy en día sumamente cambiante. Entonces, ¿qué es el programa Partner de Contadores? El programa Partner de Contadores, básicamente lo que esperamos del programa es que queremos, por un lado, ayudar a los contadores a aumentar su cartera de clientes a través de este portal, el cual se llama Directorio de Contadores. A través de ese portal van a poder ingresar las pymes y van a poder, digamos, solicitar el contacto de cualquiera de nuestros contadores partners. En segundo lugar, el programa Partner de Contadores es también una alianza. Nosotros queremos apoyar a las pymes a encontrar los mejores asesores contables para que, obviamente, estos asesores contables de parte de Nuvox puedan ayudarlos a hacer digamos, de su empresa un éxito y que puedan crecer en conjunto con ellos. Entonces, ya ingresando al beneficio estrella, el cual es el directorio de contadores, como bien decía, es una plataforma, a modo simple para que ustedes también lo puedan comprender, es una plataforma, un portal web que está ubicada dentro de nuestro mismo sitio web de Nuvox, que hoy en día lo pueden encontrar. Ahora también después voy a hilar un poco más en detalle cómo pueden acceder a él. Entonces, esta plataforma es una apuesta novedosa que, como bien decía anteriormente, lo hacemos con el principal objetivo de apoyar a las pymes que estén buscando un mejor asesor contable, y a los contadores, la oferta, digamos, de valor a los contadores es que ellos puedan conseguir cada vez mayor clientes y puedan crecer perteneciendo a este directorio. Algunos beneficios que tiene este directorio, tanto para las pymes como para los contadores, es que cualquier empresario, cualquier emprendedor que busque un contador accede a este espacio gratuito de consulta, que es público también, y va a poder encontrar la información de cualquier contador aliado de Nuvox. Y después, por otro lado, también por el lado, digamos, del lado del beneficio al contador, es que el contador, como decía anteriormente, va a tener un alcance masivo, donde va a tener exposición a miles de pymes que lo pueden llegar a ver como una valiosa alternativa a la hora de buscar una asesoría contable. Ok, después otros de los beneficios que también van a tener los contadores que se sumen a este programa Partner y participen del directorio, es que a medida que ellos vayan escalando de categorías, ellos van a tener acceso, por ejemplo, a cursos de entrenamiento sobre marketing, temas tributarios, y eso va a variar según la categoría que ellos tengan. Y esto es de sumo valor porque nosotros creemos que no solamente tengan acceso al directorio, sino que vayan creciendo, que vayan cada vez siendo cada vez más profesionales, y eso es parte de los beneficios. También nuestros contadores partner van a tener un pago mensual, un pago en comisión, va a ser un pago comisionado, en base a la cantidad de clientes que ustedes tengan, o sea, que ustedes tengan que estos clientes hayan contratado nuestras soluciones Nuvox, que eso también lo podemos después ver, eso varía según la categoría en la que se encuentren, que hoy en día son 5
comenzando de bronce hasta finalmente la categoría de diamante. Hoy en día las 3 funcionalidades del directorio es que esta parte me gustaría más que comentárselos, me gustaría ingresar al directorio, que aquí vamos a ingresar, y les quiero comentar el directorio, pero ya de forma práctica, ¿no? Entonces, Hayden, confírmame si se ve bien el directorio. Hayden. Sí, se está viendo. Se está viendo perfecto. Perfecto. Ok. Bien, entonces, bueno, este es el directorio de contadores. El directorio de contadores, como les decía, es un portal web que hoy en día pueden ingresar de forma muy fácil. De hecho, me gustaría hacer el ejercicio. Hoy en día, una vez que ustedes ingresan a nubox.com, los va a llevar aquí y ustedes pueden ingresar aquí, en donde encuentra un contador, y automáticamente se les va a abrir una página, el cual es el directorio de contadores. Entonces, la pyme, digamos, la pyme que ingrese al directorio de contadores va a poder filtrar su búsqueda a través de ubicación geográfica. Por ejemplo, si yo soy una pyme que me encuentro en la región metropolitana de Santiago, ingreso aquí, pongo la ubicación geográfica y automáticamente me filtra aquellos contadores de Nubox que se encuentren en esa región. Y también, por ejemplo, si yo soy una pyme que solamente me interesa un contador que sea experto o tenga la especialidad en auditoría o tributaria o laboral, también lo selecciono. Y así, de forma muy fácil, la pyme puede filtrarlo y puede encontrarlos ustedes como contadores. Una vez que haya aplicado los filtros, puede seleccionar cualquiera de ellos. Por ejemplo, podemos seleccionar el perfil de CENCAP. Y aquí, al ingresar, hay una serie de detalles, la cual la pyme puede encontrar y también puede decir, ok, el perfil de CENCAP me cuadra y, digamos, cumple con los requisitos que yo estoy buscando, que se encuentren en la región metropolitana, que obviamente tengan servicios profesionales en el área de auditoría, contabilidad y tributaria. Y una vez que a mí me convence, yo cliqueo en contactar y eso automáticamente me va a derivar a un formulario en el cual la pyme va a llenar este formulario con sus datos, y esto posteriormente lo que va a hacer es va a activar un correo, el cual van a ser 2 correos. A la pyme le va a llegar un correo de solicitud exitosa, que lo podemos ver aquí, también me parece importante mostrarles. Le va a llegar este correo a la pyme en el cual le decimos que recibimos su solicitud, le agradecemos y también les dejamos los datos de nuestro contador partner para que también la pyme tenga fácil acceso de poder llamarlo, o llamarlos en este caso a ustedes si es que se desean sumarse al programa. Y por otro lado, esto también va a activar otro correo, que está orientado a nuestro partner Nubox, a nuestro contador, en el cual le decimos felicitaciones, que tenemos una nueva pyme que está interesada en contratar más de tus servicios, y le facilitamos el trabajo diciéndole, ok, este es el nombre de la persona que está interesado en tus servicios, este es el apellido, este es el email y una serie de datos, que son los datos que la pyme rellenó en el formulario. Entonces, eso es un poco. También me gustaría comentarles que aquí, en lo que es el directorio de contadores, eso, digamos, le expliqué un poco el proceso que lleva a cabo una pyme para encontrarlos ustedes como contadores, pero si ustedes hoy en día son contadores y están escuchando, están asistiendo a este webinar, digamos, esta iniciativa les parece que les puede ser de aporte, que yo creo que les puede ser de mucho beneficio, sobre todo escuchando el feedback que hemos tenido uno a uno con los más de 41 partners que hoy en día tenemos. Lo pueden hacer de forma muy simple. Pueden acceder aquí al directorio de contadores y en la sección de abajo de todas las tarjetas, cliquean ¿quieres sumarte al directorio? Y puedes postular. Y aquí te va a redirigir al programa de contadores Nubox, a una página en la cual nosotros también explicamos qué es, también te contamos los beneficios y, como les dije anteriormente, que les comenté acerca de las categorías, aquí también pueden comprender cada una de las categorías y sus beneficios. Y finalmente ingresan aquí, postulan al programa, ingresando su nombre, su apellido, una serie de datos, y después van a pasar obviamente por un proceso de calificación en el cual nosotros siempre estamos conectados y siempre lo estamos apoyando a modo de decirles, ok, califican o no y qué tienen que hacer para calificar y para posteriormente subirse al programa partner. Entonces, para finalizar, yo creo que con esa información, Hayden, para tampoco ocupar demasiado
el tiempo, No, está, creo que está eso es clave. perfecto, Vito. Yo creo que es muy valiosa la información que nos ha ofrecido. Sí. Creo que este programa y el directorio, de verdad que son una apuesta importante que está haciendo Nubox para ayudar tanto a pymes como a contadores en esta apasionante idea de crecer y de ser exitoso. Y mucha parte del éxito en las pymes es poder encontrar un contador que lo ayude, digamos, a entender su negocio, a manejar muy bien los números, cumplir con las responsabilidades tributarias que tiene. Exactamente. De que pueda ir incrementando su cartera de clientes cada vez más y así, digamos, se vaya robusteciendo el negocio. Es un esfuerzo que nosotros estamos haciendo incluso desde marketing para publicitar este directorio. Es un trabajo que estamos haciendo también de posicionamiento orgánico a nivel de web, lo estamos Exacto. en redes sociales, así que la idea es que este sea un gran portal de consulta de las pymes cuando estén buscando su contador. Y estamos haciendo todo el esfuerzo para tratar de darle la visibilidad necesaria para que esto les pueda ayudar a ustedes a poder ir capitalizando a más clientes. Exacto. Ese es el objetivo que nosotros perseguimos con este directorio de contadores, ¿no? Exactamente. Enrique Miranda, para pertenecer a este directorio de contadores, ¿existe una cuota de incorporación o un fee mensual por parte de ustedes? ¿Cómo? O sea, que nosotros le cobremos a él por participar. Sí, creo que va en esa línea lo que pregunta Enrique. Hoy en día esta iniciativa es una iniciativa que es gratuita. O sea, si Enrique cumple con los requisitos con los cuales nosotros solicitamos, que es básicamente que cuente con uno de sus clientes que tenga contratado a Nubox y que al menos ese cliente que es de Enrique tiene que, digamos, tener contratado o facturarle a Nubox 0,70 UF mensuales. Si cumple con ese requisito y también con enviarnos una carta de recomendación, etcétera, puede sumarse a la iniciativa. Esta iniciativa nosotros la pensamos, o sea, digamos, hoy en día es gratuita. No hace falta que él, digamos, nos pague o tenga que pagar un acceso para sumarse, sino que tiene que cumplir con esa condición, que es una condición muy básica, y lo podemos sumar. Sí, de hecho, o sea, los requisitos son, digamos, muy específicos. O sea, lo que sí nosotros especial acento es en una carta de recomendación que tenga el contador de uno de sus Exacto. para nosotros así poder tener una validación de que efectivamente es un contador certificado. Recuerden, todos los contadores que nosotros tenemos en este directorio son contadores, digamos, que están certificados por clientes. O sea, clientes Exacto. quieren una carta de buena conducta, por decirlo de alguna manera, certificado de que de verdad él me presta un buen servicio. O sea, es el respaldo para nosotros para dar cuenta de que los contadores que tenemos dentro del directorio son los más confiables y los más certificados. Y tratamos de que sean los más variados en términos de servicios que ofrecen. Y para que así la pyme pueda, digamos, tener un abanico de opciones y poder tomar la decisión de cuál es el contador que más se ajusta a sus necesidades. Enrique también nos preguntaba si nosotros ofrecemos capacitaciones de nuestro software en la nube para el apoyo necesario. Sí, o sea, digamos, los clientes que utilizan o que compran los software de nubes, ellos pasan por un proceso de que nosotros llamamos onboarding. Allí se les capacita sobre cómo utilizar el sistema, los 3 sistemas que nosotros tenemos: facturación electrónica, contabilidad y remuneraciones, que hoy por hoy es necesario porque por estar en la nube te permite conectarte desde cualquier lugar y llevar así tu negocio, darle continuidad. Y nosotros sí damos ese apoyo necesario a los clientes. O sea, en eso sí, totalmente. Dar certeza de que la idea es que estas pymes que puedan, digamos, solicitar apoyo, puedan, digamos, manejar con propiedad nuestro sistema. Y también, exacto, esa es la clave. Sí, o sea, esta iniciativa, la verdad que, o sea, me gustaría sacar también de esto que todos aquellos de ustedes, si son contadores que se quieren sumar, sigan, digamos, los pasos de postulación, que fue como les indiqué, que lo pueden hacer aquí. De hecho, si quieren también, aquí lo pueden hacer de forma fácil en la barra de tareas, Partners, programa Partners, y se pueden sumar de forma muy fácil. Y la verdad que nuestra comunicación es 1 a 1 y es de forma rápida porque nos interesa sumar, seguir creciendo y seguir sumando partners que estén certificados. Así que si ustedes quieren, de verdad que las puertas están abiertas y la comunicación va a ser de forma directa. Sí, y también les habilito que si quieren, perdón, Hayden, si quieren comunicarse conmigo, aquí Hayden les va a enviar la presentación y cualquier duda, por ahí no lo pueden hacer a través de esta instancia, lo pueden hacer directamente conmigo. Sí, incluso hay todo un proceso de certificación que también pregunta Enrique, en el sentido de que nosotros, a ver, no es que entregamos un certificado diciendo, es certificado Nubox, los capacitamos para que conozcan nuestro sistema. Es un plan que nosotros tenemos a futuro, generar un trabajo de certificación de los sistemas de Nubox. Entonces, eso está contemplado. Pero
en este momento la certificación es instruirlos en cómo se utilizan nuestros sistemas para que puedan aprenderlo. Ya más adelante Claro. pues, queremos hacer un proceso de certificación que ya es un proyecto, digamos, que tenemos a largo plazo. Alexis, Claro, una vez que se hacen clientes, claro, pasan por un proceso de certificación para poder usar de forma correcta los software. ok, sí. Alexis Colmenares dice, un contador público venezolano confirma en Venezuela, puede ser miembro del directorio, actualmente vivo en Talca, Chile. Alexis, sí puede ser miembro del directorio si trabajas, si estás acá en Chile, no importa la región, como lo mostró Vittorio, las pymes se encuentran, no sé, en Chiloé y necesita un contador que esté ubicado en Chiloé, va a poder buscar a través del directorio los contadores que están ubicados en esa zona. O sea, ese Exacto. es el directorio. La idea es que sea de alcance nacional, cosa de que todas las pymes que se encuentran, digamos, regadas en Chile, puedan de alguna manera acceder a él y encontrar en su territorio, en su localización, un contador que les pueda ayudar a llevar su contabilidad financiera, tributaria, ayudarlos en la parte laboral, o este nuevo Exacto. construcción de contabilidades que se está escuchando mucho. Esa es la idea. El principal objetivo es ese, es justamente ese, que este portal sea un portal de conexión, que no importa la región en la que te encuentres, nosotros podamos ayudar a facilitar muchísimo más el contacto entre contador y pyme. Sí. Así que si quiere él, puede postular al programa, va a pasar por un proceso en el cual nosotros vamos a calificar si cumple con los requisitos y le vamos a comunicar si califica, excelente, y si no, qué tiene que hacer para poder calificar, claro. O sea, no es que los descartamos por completo, sino no. Necesitas cumplir estos pasos para poder trabajarlo. Exacto. Sobre el tema de las certificaciones, sí, Enrique, es un proyecto que nosotros tenemos. Entiendo que hay algunas empresas que hoy por hoy piden que sepan sobre software específico. Hemos visto también publicaciones en LinkedIn que piden, necesitamos un contador que sepa manejar los software, lo hemos visto. No solamente de Nubox, también de otras compañías, pero sí. Para no, digamos, centrarnos únicamente en Nubox. Pero sí, es un proyecto que nosotros tenemos y queremos, digamos, desarrollar. No está contemplado en esta primera etapa, pero sí está, digamos, es algo que se le está haciendo seguimiento para poder implementarlo. Porque sí vamos a necesitar que exista alguna certificación oficial. O sea, de los grandes ERP en el mundo los tienen. O sea, Xerox, MyJob, todos ellos tienen esas certificaciones y la idea es que nosotros podamos aspirar a eso. De todas formas, igual, Enrique, nosotros, a medida que nuestros partners vayan aumentando de categorías, nosotros también tenemos planeado, como dice Hayden, eso, no solamente, digamos, certificaciones del software de Nubox, sino también de herramientas más que nada que ustedes, como contadores, también sepan de lo que es marketing digital, que hoy en día los puede ayudar un montón, o sea, qué herramientas pueden usar en marketing digital, cómo escalar su negocio, no solamente de software, sino que de otros ámbitos también. Sí, claro. Sí, y un poco orientado a esta última precisión de Enrique, sí, la idea, un poco el programa y el directorio lo que busca es unir esos dos mundos, el conocimiento de los contadores, las herramientas que tiene Nubox y, bueno, cómo de alguna manera los unimos para poder ofrecer un apoyo a las pymes. Esa es, digamos, la gran filosofía de este programa y de este directorio. O sea, unir estos dos mundos para poder ayudar a las pymes en esa misión que tienen de ser exitosos. Y por eso nos valemos tanto la idea es valerse del conocimiento que tienen los contadores y de las herramientas que nosotros poseemos para orientarlos en ese sentido. Exactamente, la mezcla perfecta. Sí, entonces igual esta información nosotros se la vamos a enviar por correo junto con el webinar que hoy estuvimos con Oliver para que información, puedan seguir profundizando sobre distintos temas de interés. La semana que viene vamos a tener otro webinar. Este va a estar orientado más que todo en la parte de remuneración. ¿Qué pueden hacer las empresas que por la contingencia que vivimos actualmente tienen que cesar en actividades con respecto a la relación laboral? Entonces hemos invitado a Emmanuel Díaz, él es abogado laboral, y él el próximo martes nos va a ofrecer una perspectiva sobre qué acciones pueden ejercer estas empresas para, digamos, poder cesar actividades dentro de lo que la normativa establece. O sea, orientarnos en ese sentido. Ayer el gobierno ha promovido algunos proyectos de ley que buscan darle como que certeza a muchas empresas en este contexto. Entonces, vamos a hablar de eso el próximo martes. Ya está publicado el webinar en las redes sociales para que allí puedan buscarlo, puedan inscribirse y podamos profundizar en el próximo martes todas las dudas que tengan en términos de cómo llevar esta relación laboral en tiempos de contingencia. ¿Qué acciones como empresario puedo yo ejercer para poder, digamos, amparado a la ley, llevarlas adelante sin, digamos, violentar ese tipo de normativa? Entonces la idea es invitarlos para que se puedan inscribir
para que se puedan inscribir y puedan participar. Entonces, ya saben, el próximo martes a las 11 ya está en redes sociales. El webinar lo hemos titulado Empleo y Crisis Sanitaria, ¿qué pueden hacer las empresas con sus equipos? Y ahí vamos a hablar sobre todo lo que en términos laboral pueden desarrollar. Así que les agradezco nuevamente a todos por habernos acompañado y bueno, Gracias a vos, Javier. quédense en casa, protéjanse, lávense las manos, que es lo más importante, y les estaremos enviando toda esta información el día de mañana, ¿vale? Así que Excelente. gracias a todos. Muchas gracias a todos y los que quieren sumarse, se suman. Ok, chao. Dale, muchas gracias.